anterior nos mostró cómo el escándalo estalló y marcó a fuego las carreras de Roberto Jordán y Angélica María. Pero lo más interesante vino después. Las consecuencias a largo plazo, la manera en que ambos artistas gestionaron el recuerdo de ese episodio, y la forma en que la cultura popular mexicana lo convirtió en un mito eterno. Después de la tormenta mediática, Roberto Jordán nunca volvió a ser el mismo. Aunque siguió grabando discos y presentándose en conciertos, su popularidad comenzó a decaer lentamente. Los sellos discográficos que antes apostaban todo por él empezaron a ver en nuevos talentos, como Enrique Guzmán, César Costa o incluso José José, oportunidades más limpias y rentables. El público, aunque seguía coreando canciones como Hazme una señal o Amor de estudiante, ya no lo veía con la misma inocencia. Había quedado marcado como el chico rebelde, que osó acercarse demasiado a la intocable novia de México. Esa etiqueta, aunque injusta, lo acompañó por años. Lo que más dolió a Jordán no fue la pérdida de contratos, sino la sensación de haber sido utilizado como chivo expiatorio. Mientras él cargaba con la mayor parte del desprestigio, Angélica María lograba salir casi indemne. En entrevistas posteriores, él mismo reconoció que la industria nunca le perdonó haber desafiado las reglas no escritas del espectáculo. Angélica, por su parte, logró reinventarse. Tras el escándalo, redobló sus esfuerzos en consolidar su carrera cinematográfica y musical. Su carisma, disciplina y el respaldo inquebrantable de su familia la ayudaron a sortear la tormenta. Los años 70 fueron una época dorada para ella. Protagonizó películas, lanzó discos exitosos y mantuvo su título de novia de México. Su romance con Jordán fue reducido a un pie de página, un capítulo que rara vez mencionaba en entrevistas, y que con el tiempo quedó relegado al terreno del rumor más que de la certeza. Esa capacidad de reconstruirse fue admirable. Mientras muchas figuras de su generación quedaron atrapadas en escándalos que destruyeron sus carreras, Angélica logró salir adelante, demostrando que la disciplina y el control de la narrativa eran armas poderosas en el mundo del espectáculo. Sin embargo, para Roberto Jordán la historia fue distinta. Aunque en público trataba de minimizar el episodio, en privado era evidente que la herida nunca cicatrizó. Personas cercanas aseguraron que durante años siguió hablando de Angélica María, recordándola como un amor imposible, alguien que había marcado su vida de una manera irreversible. Algunos amigos contaban que, en reuniones íntimas, se le escapaban comentarios cargados de nostalgia. No fue culpa de ella ni mía, fue el mundo que no estaba preparado para vernos juntos. Estas frases revelaban un dolor que nunca terminó de superar. Su música posterior, aunque más madura, tenía un tinte melancólico que muchos atribuyeron a esa experiencia. No eran pocos los que aseguraban que detrás de cada balada triste había un pedazo de esa historia oculta con Angélica. Lo curioso es que, en lugar de olvidarse, el escándalo se transformó en leyenda. Con el paso del tiempo, las nuevas generaciones redescubrieron la historia a través de anécdotas, revistas antiguas y programas de televisión que recordaban la época dorada de la música mexicana. La relación entre Jordán y Angélica pasó a formar parte del imaginario colectivo, al nivel de otras grandes historias de romances prohibidos del espectáculo. En cada recuento de los años 60, su nombre aparecía inevitablemente asociado al de ella. Incluso décadas después, los periodistas seguían preguntándole a Jordán sobre aquel episodio. Y aunque él respondía con evasivas, nunca negó rotundamente la relación. Ese silencio ambiguo mantenía viva la llama del misterio. Lo más impactante sucedió cuando, ya en su madurez, Roberto Jordán decidió hablar abiertamente. En una entrevista concedida pocos años antes de su muerte, dejó entrever lo que tantos sospechaban: que lo suyo con Angélica María no había sido un simple rumor, sino una historia real, intensa y complicada. Sin dar demasiados detalles, Jordán confesó que había amado profundamente a Angélica, pero que las circunstancias de la época hicieron imposible continuar. Fue una revelación tardía,
pero suficiente para reavivar el interés mediático. Los titulares no tardaron en aparecer. Roberto Jordán rompe el silencio sobre Angélica María. Aquella confesión fue recibida con sorpresa y nostalgia. Para algunos, confirmaba lo que siempre habían intuido. Para otros, era simplemente la manera de un hombre de cerrar un capítulo pendiente en su vida. Lo cierto es que, con esas palabras, Jordán selló para siempre el mito. Sí había existido un amor secreto, y sí había sido lo suficientemente fuerte como para dejar huella durante décadas. La vida, caprichosa, quiso que ambos artistas siguieran caminos muy distintos después de aquel episodio. Angélica María continuó como una de las actrices y cantantes más queridas de México, con una carrera sólida que abarcó varias décadas. Hoy, sigue siendo recordada como un ícono de la cultura popular, admirada por su talento y por la forma en que supo manejar su imagen. Roberto Jordán. Aunque nunca dejó de cantar y de ser querido por sus seguidores más fieles, su carrera nunca recuperó el esplendor de los 60. El escándalo lo marcó, y aunque él lo transformó en parte de su leyenda personal, también lo condenó a vivir a la sombra de lo que pudo haber sido. Ese contraste es quizá la parte más dolorosa de la historia. Mientras ella triunfaba, él lidiaba con un recuerdo que lo perseguía hasta el final. Hoy, al mirar hacia atrás, el escándalo entre Roberto Jordán y Angélica María no solo se recuerda como una anécdota de farándula, también es un espejo de la época, un reflejo de cómo la industria del entretenimiento controlaba la vida de sus artistas y cómo la sociedad imponía estándares imposibles de cumplir. El mito sigue vivo porque toca fibras universales: el amor imposible, la presión social, el sacrificio de la felicidad personal por la carrera profesional. En ese sentido, la historia de Jordán y Angélica trasciende el chisme y se convierte en una narrativa profundamente humana. Cuando Roberto Jordán confesó en sus últimos años la verdad sobre lo ocurrido con Angélica María, no buscaba venganza ni protagonismo. Era, más bien, un acto de liberación. Durante décadas había guardado silencio, cargando con la etiqueta de escandaloso, con la sensación de haber sido injustamente castigado. Su confesión fue la manera de reconciliarse con su propia historia, y aunque nunca sabremos todos los detalles, quizá porque algunos secretos están destinados a permanecer así, lo que sí sabemos es que el amor existió, que fue real y que dejó huellas profundas. Ese es, al final, el legado más poderoso, la certeza de que, detrás de los reflectores, las portadas y los titulares, había dos seres humanos que se amaron en silencio y que pagaron el precio de ese amor. La historia de Roberto Jordán y Angélica María es una de las más fascinantes y trágicas del espectáculo mexicano. Un romance marcado por la censura, la presión social y el peso de la fama. Hoy, a la distancia, entendemos que aquel escándalo fue más que un chisme. Fue la muestra de cómo la industria puede moldear y destruir vidas. Si esta historia te conmovió, te invito a reflexionar sobre lo que significa realmente la fama y el precio que están dispuestos a pagar quienes la alcanzan. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu comentario y compartir este reportaje con tus amigos. Tu apoyo es fundamental para seguir rescatando y contando estas historias ocultas que marcaron la cultura popular de toda una generación. En el amplio y colorido panorama de la música latinoamericana de los años 60 y 70, pocos nombres evocan tanta nostalgia como el de Roberto Jordán. Con su voz juvenil, su estilo fresco y su innegable carisma, el cantante mexicano se convirtió en una de las grandes figuras de la llamada onda chicana y del pop romántico que enamoraba a adolescentes en todo el continente. Pero, como suele ocurrir con muchos artistas que brillan con luz propia, detrás del telón y de las portadas de revistas se escondían historias mucho más complejas, llenas de claroscuros, tensiones, secretos y, en particular, un vínculo polémico con Angélica María, la novia de México. El escándalo que los unió, las habladurías que circularon en los pasillos de la industria y los rumores nunca del todo confirmados fueron tema de conversación durante años.
y aunque la imagen pública intentaba mantenerlos a ambos en un pedestal impecable, lo cierto es que detrás de las cámaras se tejió una historia donde la fama, la juventud, el deseo y las presiones sociales jugaron un papel crucial. Este primer capítulo se propone explorar los inicios de esa relación, el contexto cultural que los envolvía y las primeras grietas que se abrieron en la imagen aparentemente perfecta de Jordán. Nacido como Roberto Pérez Flores en Los Mochis, Sinaloa, el joven pronto adoptó el nombre artístico de Roberto Jordán, inspirado por la necesidad de proyectar una identidad moderna y fácil de recordar en un mercado dominado por influencias extranjeras. Con apenas 20 años comenzó a destacar en la escena musical, interpretando versiones en español de éxitos norteamericanos y europeos, al mismo tiempo que construía un repertorio romántico propio. Su estilo juvenil, cercano al de artistas como César Costa o Enrique Guzmán, lo convirtió en un favorito entre las adolescentes. Las giras, los autógrafos, las entrevistas en programas de radio y televisión. Todo contribuía a la construcción de un personaje que encarnaba la frescura y la inocencia. Sin embargo, como él mismo reconocería años más tarde en entrevistas privadas, aquella imagen estaba cuidadosamente fabricada por las disqueras y no siempre coincidía con su verdadero carácter. El público veía a un muchacho sencillo, sonriente, incapaz de meterse en problemas. En realidad, Jordán era un hombre que disfrutaba de la bohemia, que se relacionaba intensamente con su entorno y que, como tantos jóvenes artistas, sucumbía con frecuencia a las tentaciones de la fama. El ego, las mujeres, las fiestas y los contratos que a veces implicaban compromisos difíciles de cumplir. Mientras Jordán ascendía en la música, Angélica María Hartman Ortiz, hija de madre mexicana y padre estadounidense, ya era una estrella consolidada. Actriz de cine desde niña, cantante de baladas y rancheras, modelo de campañas publicitarias. Angélica lo tenía todo. Su dulzura, su belleza y su talento le valieron el título de la novia de México, un mote que la acompañaría toda su vida y que representaba mucho más que un simple apodo. Era un mandato moral. La prensa, la televisión y los productores habían edificado en torno a ella una imagen de pureza casi virginal. Angélica María debía ser siempre la muchacha ejemplar, la hija que todos los padres querían, la novia perfecta que nunca cometía errores. Esa carga simbólica la colocaba en una posición difícil. Cualquier rumor en torno a su vida sentimental podía poner en riesgo no solo su carrera, sino también la confianza del público. Y fue justamente allí, en ese cruce de caminos entre el ídolo juvenil que quería consolidarse y la joven estrella que debía cuidar su reputación, donde se gestó la relación que, con el tiempo, derivaría en un escándalo. Los círculos artísticos de la Ciudad de México en los años 60 eran relativamente pequeños. Todos se conocían, coincidían en programas de televisión como Siempre en Domingo o en eventos organizados por disqueras y productores. Fue en uno de esos escenarios donde Roberto Jordán y Angélica María coincidieron por primera vez. La química entre ellos fue inmediata, según relataron algunos testigos de la época. Jordán, con su sonrisa pícara y su actitud relajada, supo llamar la atención de Angélica, quien, a pesar de su imagen intocable, era también una joven en busca de experiencias auténticas y de alguien que pudiera comprender la presión que cargaba a diario. En las fiestas privadas, alejados de la mirada inquisidora de la prensa, comenzaron a compartir conversaciones más íntimas. Ambos hablaban de sus miedos, de la soledad que sentían en medio de la fama y de la dificultad de confiar en alguien dentro de un mundo donde todos parecían tener intereses ocultos. Esa complicidad fue el terreno fértil para que naciera algo más. Pronto, los rumores comenzaron a circular en los pasillos de la industria musical y cinematográfica. ¿Había algo entre Roberto Jordán y Angélica María? La prensa, siempre ávida de escándalos, empezó a especular, aunque con cuidado, porque se trataba de dos figuras que aún debían mantener una imagen impecable. Las fans de Jordán se mostraban celosas
mientras que el público conservador que idolatraba a Angélica María no toleraba la idea de verla vinculada con alguien que no tuviera el perfil perfecto. Ella debía casarse con un príncipe azul, no con un cantante de moda que muchos consideraban un tanto frívolo. La presión aumentó cuando algunos reporteros lograron fotografiarlos juntos en eventos privados. Aunque no había pruebas de un romance explícito, las miradas y sonrisas compartidas bastaban para alimentar la imaginación del público. Las disqueras y los productores reaccionaron con rapidez. Para ellos, el negocio dependía de mantener intactas las imágenes públicas de sus estrellas. Angélica no podía arriesgar su título de novia de México, y Roberto necesitaba conservar la simpatía de su público juvenil. Fue entonces cuando se puso en marcha una maquinaria de control mediático. Comunicados oficiales negando cualquier vínculo sentimental, entrevistas en las que ambos declaraban ser solo buenos amigos, y estrategias de distracción que incluían relacionar a Angélica con otros galanes más aceptados por el público. Pero en privado, la relación parecía continuar. Algunos amigos cercanos a Jordán aseguraban que él estaba realmente ilusionado con ella, mientras que otros afirmaban que para Angélica se trataba de un romance pasajero, un respiro en medio de su agitada vida profesional. La presión mediática y la necesidad de ocultar su cercanía con Angélica María comenzaron a afectar a Jordán. Para un joven que había construido su carrera sobre la base de la autenticidad juvenil, el tener que esconder parte de su vida fue un golpe duro. Algunos periodistas de espectáculos comenzaron a describirlo como un hombre más conflictivo de lo que aparentaba. Las notas sobre supuestos desplantes a la prensa o sobre su carácter impulsivo empezaron a circular. Aunque muchas de esas historias eran exageradas o incluso inventadas, contribuyeron a manchar su imagen. El público, siempre ansioso de escándalos, empezó a mirar con otros ojos al cantante. Y aunque seguía llenando auditorios y sus discos se vendían bien, el rumor del supuesto romance con Angélica María quedó grabado en la memoria colectiva como una mancha que nunca desapareció del todo. Hasta hoy, resulta difícil separar el mito de la realidad en torno a la relación entre Roberto Jordán y Angélica María. Algunos insisten en que nunca pasó de una amistad cercana, mientras que otros aseguran que existió un romance secreto que fue silenciado para proteger carreras e intereses económicos. Lo cierto es que en el imaginario popular, aquel vínculo se convirtió en un símbolo de la doble moral de la industria del espectáculo mexicano. Por un lado, se vendía la imagen de pureza y perfección. Por el otro, se ocultaban las pasiones y los deseos reales de sus protagonistas. Nos permitió comprender el contexto en el que surgió la relación entre Roberto Jordán y Angélica María, dos figuras icónicas de la música y el cine mexicano de los años 60. Allí vimos cómo, entre luces de escenario, entrevistas en televisión y fiestas privadas, se fue tejiendo un vínculo rodeado de rumores, silencios forzados y presiones de la industria. Sin embargo, lo que comenzó como simples especulaciones pronto se transformó en un auténtico escándalo, que marcaría para siempre la carrera de Jordán y pondría a prueba la imagen de pureza de Angélica María. En aquellos años, la prensa de espectáculos en México vivía un momento de auge. Revistas como Cine Mundial, telenovelas y diversos periódicos dedicaban páginas enteras a seguir los pasos de los artistas. Cualquier pequeño detalle se convertía en titular, y cualquier rumor era magnificado para aumentar las ventas. La relación entre Jordán y Angélica era oro puro para esos medios. Por un lado, tenían al ídolo juvenil que hacía suspirar a las adolescentes. Por el otro, a la novia de México, un símbolo de pureza casi intocable. Un romance entre ambos no solo despertaba morbo, representaba la posibilidad de ver caer la fachada de perfección cuidadosamente construida por la industria. Las primeras notas eran tímidas, insinuaciones sin pruebas contundentes, pero a medida que aparecían más fotografías y testimonios de gente que aseguraba haberlos visto juntos en situaciones comprometedoras, desde cenas privadas hasta encuentros discretos en fiestas, el rumor creció como incendio en pastizal seco.
La industria del entretenimiento estaba acostumbrada a controlar la narrativa, pero esta vez el asunto se les escapaba de las manos. Para las disqueras, era vital mantener intacta la imagen de Angélica María. Ella era la joya de la corona, la artista que garantizaba ventas, contratos publicitarios y aceptación familiar. Roberto Jordán, en cambio, era visto con cierta ambivalencia. Sí, vendía discos y llenaba auditorios, pero su personalidad desenfadada lo hacía menos maleable para los productores. Se rumoraba incluso que algunos ejecutivos estaban dispuestos a sacrificar su imagen para salvar la de Angélica. Y en parte, eso fue lo que sucedió. Mientras ella recibía el respaldo de su entorno, él comenzó a cargar con el peso del escándalo. En entrevistas, se le cuestionaba con insistencia sobre la relación. A veces lo negaba con una sonrisa, otras se molestaba visiblemente, lo cual alimentaba aún más la especulación. La prensa lo pintaba como un joven imprudente, incapaz de mantener la discreción necesaria para relacionarse con una figura del calibre de Angélica. Para Angélica María, la situación era aún más difícil. Su carrera estaba construida sobre la idea de perfección. Sus fanáticos, muchos de ellos familias enteras, no tolerarían verla involucrada en un romance que no encajara con su imagen de novia ideal. Los periodistas comenzaron a acosarla con preguntas directas. ¿Qué la unía a Roberto Jordán? ¿Había una relación sentimental? ¿Estaban planeando algo más serio? Ella, siempre diplomática, respondía con evasivas, insistiendo en que eran buenos amigos y que admiraba su talento. Pero los gestos, las sonrisas nerviosas y las miradas cómplices en ciertos eventos públicos decían más que 1000 palabras. La presión llegó incluso a su familia. Su madre, quien siempre tuvo un papel muy activo en la gestión de su carrera, era consciente de que cualquier error podía costarle contratos y credibilidad. Por eso, se volvió una guardiana celosa de cada paso que daba Angélica, vigilando que el escándalo no se saliera de control. Mientras tanto, Roberto Jordán vivía atrapado en una doble vida. En público debía mantener la imagen de ídolo juvenil sin compromisos serios, alguien disponible para el amor platónico de sus fans. En privado, según personas cercanas, seguía viéndose con Angélica María, a pesar de las advertencias de los productores. Se cuenta que, en medio de la vorágine mediática, Jordán llegó a confesar a un amigo: «La quiero, pero siento que estoy jugando contra un monstruo. No es solo ella y yo, es toda una maquinaria que decide qué podemos y qué no podemos hacer». Esa sensación de impotencia comenzó a afectar su ánimo. Sus presentaciones seguían siendo exitosas, pero los rumores se convertían en la pregunta obligada en cada conferencia de prensa. Y cuanto más trataba de desmentirlos, más creían los periodistas que había algo que ocultar. El verdadero estallido ocurrió cuando una revista de circulación nacional publicó en portada una fotografía borrosa de lo que parecía ser un beso entre Jordán y Angélica en una fiesta privada. Aunque la imagen no era clara y muchos dudaron de su autenticidad, el daño ya estaba hecho. Los titulares eran sensacionalistas. El romance prohibido de Angélica María. Roberto Jordán, la mancha en la novia de México. En cuestión de días, la noticia se replicó en programas de radio y televisión. Los fans reaccionaron de manera dividida. Algunos defendían a Angélica, asegurando que era víctima de una campaña para desprestigiarla. Otros señalaban a Jordán como el culpable, acusándolo de querer aprovecharse de su fama, y aunque también hubo quienes celebraban la posibilidad de verlos juntos como pareja, el escándalo ya había puesto en jaque la carrera de ambos. Los contratos de Roberto Jordán empezaron a resentirse. Algunos promotores cancelaron presentaciones, temiendo que el escándalo afectara la asistencia. Las disqueras comenzaron a reducir su apoyo promocional, apostando más por otros artistas de la onda chicana. Angélica María, en cambio, logró sortear mejor la tormenta gracias al respaldo de sus productores y a su enorme popularidad. Sin embargo, las dudas persistían. La imagen de pureza absoluta había quedado tocada.
Y aunque la mayoría de su público la perdonó, el recuerdo del escándalo la acompañaría durante años. Tras el estallido mediático, ambos artistas optaron por el silencio. Durante meses, evitaron aparecer juntos en público y dejaron que el tiempo hiciera su trabajo. Jordán se enfocó en nuevos proyectos musicales y en limpiar su imagen, mientras que Angélica se refugió en su familia y en sus compromisos artísticos, presentándose como la profesional dedicada que siempre había sido. Pero, como suele suceder en la cultura popular, el silencio no borró el recuerdo. Al contrario, lo transformó en un mito. La falta de aclaraciones definitivas mantuvo viva la especulación, convirtiendo la relación entre Roberto Jordán y Angélica María en uno de los secretos más comentados de la farándula mexicana de esa época. En retrospectiva, este episodio mostró con crudeza el precio que debían pagar los artistas de aquellos años. La fama no solo les daba aplausos y fortuna, también los colocaba bajo un escrutinio implacable. Sus vidas privadas dejaban de pertenecerles, y cualquier error o rumor podía transformarse en una tormenta mediática capaz de arruinar carreras. Roberto Jordán, joven, impulsivo y sincero, fue el más golpeado por el escándalo. Angélica María, respaldada por un aparato mediático mucho más sólido, logró salir mejor librada, aunque no del todo indemne. Ambos aprendieron, quizá de manera dolorosa, que en el mundo del espectáculo no basta con el talento. Hay que saber sobrevivir a los secretos, los rumores y las traiciones.